Hola amigos, qué bueno poder estar con ustedes de nuevo. De tiempo en tiempo a mí me hacen algunas preguntas, algunas son sencillas de responder, otras son complejas las respuestas, porque hay veces que uno no puede responder una pregunta sencillamente por sí sola. Uno tiene que poner un fundamento, tiene que establecer las bases doctrinales para poder realmente expresar la respuesta a dichas preguntas. En este caso es bien parecido a esto porque nosotros nos vamos a encontrar con una de las mayores interrogantes que existe dentro de la iglesia. Y esa es, ¿qué ocurre después de la muerte? ¿Qué sucede después de la muerte? Y lamentablemente la Biblia no nos da muchísimas luces o ejemplos acerca de lo que sucede después de la muerte. Lo que sí sabemos y lo que debemos de entender y comprender fácilmente es de que cuando nosotros morimos con Cristo, nosotros estaremos con Él por la eternidad. Sabemos de que estaremos con Él y donde Él está, nosotros también estaremos. Y definitivamente hay muchísimas pequeñas luces que nos dan a nosotros el entendimiento acerca de lo que va a ocurrir. Lo que sí no sabemos son muchos detalles. Y en este caso la pregunta tiene que ver con la muerte de todas las personas que murieron desde Adán hasta Jesús. ¿Qué sucedió con ellos? ¿Qué sucedió con aquellos que podríamos llamarlos héroes de la fe, gente que creyó en Dios, gente que era justa, fiel, caminó queriendo agradar a Dios? ¿Qué sucedió con ellos en todo sentido de la palabra? Y aquí es donde está el meollo de la problemática, porque lamentablemente no tenemos mucha luz acerca de eso dentro de las Escrituras. Pero sí Jesucristo nos habló acerca de esto. En el libro de Lucas, capítulo número 16, comenzando en el versículo 19, Jesús expresó una historia. Nosotros la conocemos como la historia de Lázaro y el hombre rico. Esta no es una parábola, es una historia verídica. Lo que sí es bien interesante aquí es de que la historia no da sencillamente la perspectiva humana, sino da la perspectiva espiritual. Y recordemos, hay historias similares a estas en ese sentido. El caso de Job, encontramos nosotros de que vemos la perspectiva divina desde la perspectiva del reino, del trono de Dios. Y en este caso, nos cuenta la historia de que habían dos hombres que son los predominantes en esta historia. Uno llamado Lázaro, que era un mendigo, el otro un hombre rico. No conocemos su nombre. Ambos mueren en un periodo de tiempo muy corto. La Biblia nos dice de que el ángel de Dios, el ángel que Dios envió, vino a llevarse a Lázaro a un lugar muy extraño, un lugar que muchos de nosotros no mencionamos, ni muchos creyentes conocen, y ese es el lugar llamado el seno de Abraham. Y el hombre rico va a un lugar que todos conocemos como el infierno. Lo que sí no entendemos es de que la Biblia expresa de que ambos lugares, el seno de Abraham y el infierno, están en el mismo lugar. El lugar en el Antiguo Testamento se llama Seol, en el Nuevo Testamento se llama Hades. Ambos lugares tienen un significado muy parecido. Pudiéramos describirlo en esta forma. Es el lugar de los muertos. Seol significa literalmente el lugar de los muertos. Hades significa el lugar de las almas que se han ido, las almas que se han apartado, las almas que han descendido. Y entonces el Seol y el Hades es un lugar que pudiéramos decir es el lugar donde todos los muertos van. Recuerde, estamos hablando antes de Cristo. Van todos los muertos, pero dentro de esta historia encontramos varias cosas bien interesantes, porque vemos de que Lázaro está en un lugar llamado el seno de Abraham, el hombre rico en un lugar llamado el infierno. Y hay un barranco divisorio que no permite el pase de un lugar al otro,
pero sí permite de que se puedan ver, que se puedan comunicar, que puedan llevar una conversación, que puedan mantener esa comunicación entre un lugar y el otro. Lo que sí encontramos nosotros bien interesante es de que aquí aparece un tercer personaje, y ese tercer personaje es Abraham. Y entonces hay una conversación entre Lázaro y el hombre rico juntamente con Abraham, y el hombre rico le está pidiendo ayuda a Abraham, que él mande a Lázaro para que traiga un poco de agua para poder saciar su sed. Después le pide de que pueda regresar Lázaro al mundo de los vivos para poder predicarle a su familia acerca de este lugar llamado un lugar de tormento. Lo que sí es bien interesante de este lugar es de que podemos nosotros empezar a entender varias de las dinámicas. Por ejemplo, la Biblia habla acerca de varias cosas acerca de este lugar que creo que es muy importante. La primera, ahí nos dice de que era un lugar de tormento de los muertos. Por ejemplo, lo dice claramente que él se sentía atormentado, el hombre rico estaba atormentado. Nos dice de que estaba suficientemente cerca para poder ver a Abraham y dice que alzó sus ojos y vio, alzó sus ojos y vio. Pero también nos da una expresión ahí en el versículo 24 de que es un lugar de llamas, porque es un lugar de tormento, donde hay calor, donde se está quemando. La persona está enfrentando agonía en su propia vida. En el versículo 26 claramente nos dice de que había un abismo puesto entre los dos. Otra vez un barranco que ya lo describí. Y en realidad lo que podemos ver nosotros es de que este infierno es el lugar donde los muertos que han rechazado el mensaje de salvación, han rechazado y se han rebelado en contra de Dios, han terminado. Y es un lugar intermedio, podríamos decirlo, entre la muerte y el juicio final, donde el infierno juntamente con sus muertos será lanzado dentro del lago de fuego y azufre, y esto lo podemos encontrar en el libro de Apocalipsis. Pero la pregunta del millón hoy es esta: ¿qué es el seno de Abraham? ¿O qué era? Lo que nos da a entender de que este lugar era un lugar de espera para todos los justos antes de Cristo que murieron en fe y en esperanza. Ahora, entendamos esto muy interesante. Es de que la fe y la esperanza son paralelas. Bien interesante, nosotros podemos ver dos cosas aquí. Por ejemplo, en Romanos capítulo 5, versículo 5, dice, la fe, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado dentro de nosotros. Significa claramente de que los que murieron en fe y en esperanza de la resurrección no iban a ser dejados en vergüenza. Y lo que podemos ver nosotros allá en la historia de aquellas personas que murieron en el libro de Hebreos capítulo número 11, que murieron en el campo de batalla. Y dice que las mujeres recibieron sus muertos en esperanza de la resurrección. Ahora, ¿qué significa eso? Significa de que en el Antiguo Testamento, antes de la muerte de Jesucristo, la fe en Dios también nos llevaba a nosotros a tener esperanza, esperanza de la obra que Dios haría, esperanza de la resurrección, esperanza de la promesa que Dios había asentado desde las Escrituras de que Él iba a enviar a un Salvador, que iba a morir por la humanidad. Ahora, aquí es donde ya empieza a abrirse el camino, esta historia, porque esta historia realmente refleja lo que era antes de Cristo. Pero cuando nos preguntamos a nosotros mismos, ¿qué sucedió los 2 días y medio que Jesucristo estaba muerto? Recuerde, Él murió en la cruz. Estaba colgado en la cruz y dijo, consumado es. Y entonces dice la palabra de que ahí cuando estaba en la cruz, Jesucristo abrió un término, abrió una pregunta que para muchos de nosotros es bien difícil de poder responderla. Por ejemplo, Él estaba colgado en la cruz y había a su diestra y a su siniestra habían dos ladrones, uno de ellos insultando a Jesús, el otro humillándose delante de Jesús.
apelando a la misericordia de Jesús. Y Jesús le dice algo bien interesante, le dice ahí, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, ¿qué realmente significa esto? Porque para muchos la palabra paraíso realmente significa el cielo. Pero la Biblia, lamentablemente, que debería de definirse a sí misma, nunca nos menciona de que el cielo es el paraíso. Nunca. Lamentablemente, digamos, por ejemplo, muchas religiones y muchas denominaciones han creado este pensamiento de que el paraíso es el cielo. Tenemos nosotros, por ejemplo, una religión que menciona y dice de que cuando la persona muere y ha vivido una vida que agrada a su Dios, ellos se van a ir al paraíso y que tendrán 70 vírgenes. Pero describe la palabra realmente este lugar llamado paraíso como el cielo. Porque la pregunta del millón aquí es esta. Si Jesucristo le dice a este ladrón, le dice, tú estarás hoy conmigo en el paraíso. La pregunta es, ¿se fue Jesús al cielo inmediatamente o en dónde estuvo durante esos 2 días y medio? Bueno, la palabra de Dios claramente nos describe de que Jesucristo dice de que bajó a las partes bajas para poder, para poder uh, predicarle a los muertos. Recuerde, también los muertos, para ellos era la salvación. Jesucristo no estaba muriendo solamente para los que iban a nacer, sino también Él murió por todos los que nacieron desde Adán hasta Él. De tal forma de que había que tener un lugar de espera, un lugar en el cual aquellas personas que murieron en fe estuvieran esperando la predicación de la palabra. Ahora, note usted acerca de lo que nos dice acerca de Jesús. Por ejemplo, la palabra de Dios nos dice en este sentido. Mire lo que dice Salmo 68, 18. Dice, subiste a lo alto, llevaste cautiva la cautividad, tomaste dones a los hombres, también para los rebeldes, para que habite entre ellos. Ahora, esto va paralelo a lo que la palabra de Dios dice ahí en el libro de Efesios capítulo número 4. Dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Pero ahí en el versículo 9 de Efesios 4, note lo que dice aquí. Dice, y el que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Jesús cuando murió, Él descendió al Hades. Él descendió al Seol, al lugar de los muertos. Y allá durante 2 días y medio, Él le predicó a los muertos la palabra de salvación. Él le predicó a los muertos esa palabra de vida eterna. Él le predicó a los muertos aquella palabra de salvación. En 1 Pedro capítulo 4, versículos 5 y 6, y me voy a enfatizar en el versículo 6 por un momentito, dice esto. Pero ellos darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Recuerde, vivos y muertos. Versículo 6 dice, porque con este fin fue predicado el evangelio aún a los muertos, para que aunque sean juzgados en la carne como hombres, vivan en el espíritu conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué sucedió entonces? Jesucristo descendió al seno de Abraham y le predicó a todos los que estaban dentro de ese seno de Abraham, le predicó el evangelio de salvación, porque para ellos también había muerto. Para ellos es de que Él colgó en la cruz. Y Él le predicó. Y cuando Él resucitó, algunos versículos nos dan cierta visión de esto. Dice que miraron muchos de los antiguos, los vieron caminando por Jerusalén. Lo que sí, claramente, la palabra de Dios dice que Él
llevó cautiva la cautividad. Llevó cautiva la cautividad. Aquellos que estaban cautivados por la muerte, porque recuerde, la muerte es un espíritu que cautiva. Y todo aquel que había nacido con una naturaleza pecaminosa estaba bajo el control de este espíritu llamado muerte. Entonces, Él viene a romper el poder de la muerte sobre aquellos que habían muerto en esperanza y se lleva cautiva la cautividad. Ahora, usted me podría preguntar, pero ¿cómo puede usted aseverar esto? Bueno, la historia de Samuel cuando él murió, y recuerde, allá la historia es muy, muy interesante porque vemos nosotros la historia de Samuel cuando él es llamado después de la muerte por Saúl. Y va Saúl con una pitonisa, ella llama a Samuel. Dios permite que Samuel ascienda de la muerte. Y hay varias cosas ahí en 1 Samuel 28 bien interesantes que me parece importantes, porque dice Samuel, le dice, ¿por qué me has perturbado haciéndome subir? Él nos está describiendo que él está debajo, en el lugar de los muertos, en el seno de Abraham. Él está en ese lugar en espera de la resurrección, en espera de la obra de Jesucristo, salvadora. Pero hay algo bien, bien interesante, porque en la conversación no solamente corrige a Saúl, sino le da una profecía y le dice, hoy tú y tus hijos estarán conmigo. Mañana, perdón, tú y tus hijos estarán conmigo. Lo que nos da a entender de que ellos iban a morir, iban a descender a las partes bajas también. Si son salvos o no lo son, no lo podemos nosotros aseverar el día de hoy. Lo que sí es importante reconocer es de que él estaba en esos lugares bajos. Él estaba en el seno de Abraham, en el paraíso. Ahora, la pregunta que debemos de hacernos aquí es esta. ¿Qué ocurrió en la resurrección de Jesucristo? En lo que yo creo, en mi parecer, en la perspectiva que yo puedo observar, no fue vaciado el seno de Abraham, sino el seno de Abraham fue transportado al cielo. Es el lugar de espera para la resurrección. Fue transportado al cielo, está en el cielo, en espera de la resurrección de los muertos. Ahora, ¿qué quedó en el Hades? ¿Qué quedó en el Seol? Lo único que quedó ahí fue el infierno. Es lo único que existe hoy en esos lugares bajos. Ahora, la pregunta que me hicieron a mí, y esa es la que quiero responder el día de hoy. Esta es la pregunta. ¿Los justos del Antiguo Testamento en el seno de Abraham alcanzaron su justicia por medio de la fe? Definitivo y categóricamente yo creo que sí. La palabra de Dios dice que el justo por la fe vivirá. La fe nos lleva a la justicia. Pero debemos de entender de que esa fe lo único que estaba haciendo es transportando a la persona al seno de Abraham, al lugar donde iba a ser evangelizado por el mismo Jesucristo, para que pudieran alcanzar el perdón de pecados y la resurrección de entre los muertos. La segunda pregunta es, ¿los que estaban en el seno de Abraham en algún momento nacieron de nuevo? Durante el tiempo antes de Jesús, no. Pero después de Jesús, sí. Yo estoy convencido de que ellos fueron la primicia de los salvos, los que primero alcanzaron salvación. Ellos son los que primero lograron la vida eterna, los que entraron a la eternidad ya en el momento de la resurrección, porque a ellos se le predicó a Jesucristo y el crucificado por el mismo Jesús. La tercera pregunta es esta. ¿Podrá haber recibido la nueva vida cuando Jesús les predicó? La respuesta ya la dije, definitivamente. Que Jesucristo les predicó, ellos abrieron su corazón a ese mensaje, lo recibieron a Él como el Mesías, el Salvador del universo. Y juntamente con Él ascendieron. Y ahora están esperando la venida de Jesucristo y la resurrección de los muertos.
En realidad, el seno de Abraham es algo bien intrigante, es algo bien interesante, que para muchos nos deja un poquito en cuestiones o en preguntas. Pero hoy hemos logrado poder responderle a usted de que la Biblia realmente nos habla acerca no solamente de la muerte antes de Cristo, sino nos expresa qué sucedió a aquellos que murieron en fe, clamando al Dios vivo, teniendo fe en el Creador del universo. Porque en un sentido de la palabra, recuerden, esto nos podría dar también la respuesta acerca de los millones tras millones a través de las edades que nunca escucharon acerca de Jesucristo, pero murieron. Murieron clamando al único y al verdadero Dios. No necesariamente basado en el judaísmo, sino basado en clamar al único y verdadero Dios. A ellos se le dio la oportunidad de poder conocer al único y verdadero Salvador del mundo, al único camino al Padre, que es Jesucristo. Y en realidad es sumamente interesante poder comprender esto. El seno de Abraham es una llave, un pedazo del entendimiento de lo que sucede después de la muerte. Dios te bendiga. La paz de Dios.